Saludos, esta es la parte 2 o el video 2 de la entrega final para el proyecto de teoría de la simulación. Me encuentro aquí en el landing como tal de nuestro simulador epidemiológico SIR. Este es un simulador basado en las curvas SIR, en un modelo SIR, que es una definición de ecuaciones diferenciales que básicamente describen cómo se propaga una infección durante una epidemia. Entonces, explicando un poco lo técnico y sin entrar tanto en redundancia por la anterior entrega técnica, la arquitectura básicamente es Streamlit, que esta es una framework web que nos ayuda a crear interfaces web bastante visuales. Matplotlib, que este nos ayudará a todos los gráficos que se ven en nuestra simulación, son gracias a Matplotlib, una librería de Python. Import NumPy, esto se encarga de todos los cálculos matemáticos, incluso la de los modelos, como podemos ver, se ocupa NumPy aquí, y se encarga básicamente de hacer los cálculos matemáticos que necesita esa función al ser un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y Time, que nos ayuda básicamente a llevar un control con el tiempo, de que hay algunas cosas que duran tantos tiempos o hay como una pausa entre cada funcionalidad, y Time nos resuelve esto. Hablando un poco de los cambios con respecto a la anterior entrega técnica, ¿verdad? Se agregaron estilos de CSS al estilo KPI cards o tarjetas estilo dashboard, que fue una de las sugerencias aquí para corregir. Entonces esto se logró implementar perfectamente mediante estructuras CSS, donde pudimos darle, como ven, este era nuestro anterior resultado, y actualmente lo podemos visualizar mediante, vamos a entrar aquí al simulador, iniciar simulación, y aquí está, mediante dashboard. Este modelo es el modelo determinista. Algunas de las observaciones aquí fueron que no quedaba claro, pero este es totalmente determinista. No hay variables probabilísticas que afecten este modelo, porque está basado como tal en el modelo SIRVA, que son como tal el sistema de ecuaciones diferenciales que describen una epidemia. Entonces, ¿cómo se puede probar que esto es totalmente determinista? Bueno, ejecutando varias veces la simulación y siempre nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a probar un tiempo real, vamos a probar poco tiempo para que no se haga mucho, 20 días, y iniciamos la simulación con 20 días. Entonces vamos, como ven, el día actual, esto también se hizo un cambio para que sea un poco más visual, y se cambiaron el aspecto visual de la gráfica. Ahora está oscuro para combinar un poco con la estética de la aplicación web. Entonces, ya una vez pasados, hay 35 infectados, y aquí podemos ver los resultados finales. Día pico, el 20, el último, máximos 35, recuperados 1.8 y susceptibles 94.6. Este, al ser un modelo totalmente determinista, si yo vuelvo a iniciar la simulación, nos tienen que salir exactamente los mismos resultados. Entonces vamos a esperar a que termine la simulación, y como vemos, los resultados son exactamente iguales. El día pico fue 20, 35, 1.8 los recuperados y los susceptibles 94.6, y esto da igual cuántas veces lo hagamos, y siempre van a ser los mismos resultados. Entonces podemos hacerlo aquí en el resultado instantáneo también con los mismos parámetros, y como se fijan, el resultado es exactamente igual. Entonces este es nuestro modelo determinista. Pero una de las cosas que quedó a implementar, si nos daba tiempo, y se implementó fue el modelo basado en agentes, que como lo tengo aquí, es un modelo, lo tenemos aquí, es un modelo individualizado. Este ya no es un modelo determinista, porque incluye variables que son totalmente probabilísticas y están dadas por algoritmos pseudo aleatorios, como se vio en clase. Entonces se creó, si ustedes fijan, hay dos modelos aquí: el modelo SIR, que ya había hablado de él, y el modelo de agentes, que este es el que le da funcionalidad básicamente a nuestro apartado sección de modelo de agentes. Entonces este modelo basado en agentes está definido aquí. Hoy voy a explicar un poco. Primero se define una clase agente y se inicializa como tal, con un estado, ya sea susceptible, infectado o recuperado. Esos son los posibles estados de un agente. Un agente en un modelo basado en agente es representado como un punto. Entonces aquí tenemos la clase como tal del modelo agentes, y tenemos una función que espera unos parámetros, que básicamente son estos que se le pasan aquí, como el número de agentes, que serían cuántas personas hay en la simulación, el tamaño, en qué área se va a movilizar esa cantidad de personas definida, el radio de contagio. Recordemos que aquí esto es totalmente probabilístico, ya que el radio, al una persona estar en el radio de infección, hay una probabilidad de infectarse o no. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Beta, que sería nuestra probabilidad de contagio, y gamma, que sería nuestra probabilidad de recuperación. Estas variables son totalmente probabilísticas, ya que, si se fijan, están definidas del 0 al 1, y le podemos nosotros manipular esta probabilidad de contagio, y tanto como el de la recuperación.
Entonces, primero, inicializamos los agentes. Estos agentes se inicializan dentro del área, en una posición XY aleatoria. Desde ahí ya se empieza a notar cómo cambia nuestro modelo desde un determinista a un probabilístico, porque primero que todo las posiciones de los agentes son totalmente aleatorias y cada posición es distinta, ¿no? Entonces, por eso es un modelo individualizado, porque cada agente tiene su propia manera de moverse, tiene su propia aparición y tiene su propia probabilidad de contagio. No, la población aquí no es homogénea, de hecho es heterogénea, porque cada quien tiene como sus diferentes probabilidades de infectarse o de recuperarse y demás. Entonces, inicializamos los agentes en una parte totalmente random. Si se ven, se utilizan funciones que nos ofrecen NumPy, de pseudo aleatorias, donde se definen aleatoriamente la posición, y se le da un estadio inicial, siendo estos estados los del modelo sirva, tanto susceptible, recuperado o infectado. Esta es la función que mueve los agentes. Entonces, esta se encarga de definir el movimiento de los agentes a través de la simulación. Esta es la de contagio, que está bastante interesante, ya que para contagiar, el agente que contagia debe estar infectado. Y esto se indica aquí, que si la gente está infectada, pero también se debe verificar que el estado del que se va a contagiar sea susceptible, ¿no? Porque no tiene sentido infectar a otro ya infectado. Entonces, si el otro dentro del rango, o sea, si el otro individuo o agente dentro del rango está susceptible y se cumplen esas condiciones, básicamente, aquí está la distancia y que esté susceptible. Entonces, básicamente se toma en cuenta la probabilidad de contagio, se hace el cálculo ahí pseudo aleatorio de que si la probabilidad se da que se infecte o no, y si esa probabilidad pues sí se dio de que se infectó, se pasa al otro estado, que es infectado. Entonces así se dan los contagios en ese tipo de modelo. Entonces ahora con la definición o con la función de recuperar, esto es lo mismo. Si un agente básicamente está infectado, se randomiza, se usan algoritmos pseudo-aleatorios para, en base a esta probabilidad, siempre en base a la probabilidad de recuperación que se define, para ver si el agente se recupera o no, o sigue infectado como tal. Y por último, obtener estado básicamente es una función que obtiene el estado de cada individuo, de cada agente, porque a veces se ocupa de determinar en qué estado está para hacer el cambio y demás. Entonces, este es básicamente la columna vertebral que hace funcionar a este apartado de nosotros, que es el modelo de agentes, pero basado en un modelo individualizado o probabilístico, estocástico. Entonces, sin más preámbulo, ya podemos poner un número de agentes 50, digamos. El tamaño del área la vamos a dejar en 50 también. Radio de contagio, pues vamos a hacer que en 2.5. Si entras a 2.5 tienes probabilidad de contagiarte, ¿no? La probabilidad del contagio vamos a hacerla alta, vamos a hacer bastante alto esta enfermedad o este virus transmitido, y la probabilidad de recuperación también va a ser alta. Pasados los días, pues se puede recuperar. Y los días de la simulación, si vamos a bajarlo porque son muchos, vamos a iniciar la simulación. Como vemos, se definieron principalmente dónde estaba cada agente, ¿verdad? Y los agentes se mueven aleatoriamente, ya que cada quien está en un punto de toda esta área totalmente aleatorio y se hace un movimiento aleatorio. Entonces todas estas variables o todas estas funciones hacen que este modelo sea probabilístico, ¿verdad? Entonces, para confirmar que esto es totalmente probabilístico, podemos ver los resultados, y que los resultados aquí, los susceptibles son 43, los infectados 0, los recuperados 7 y 1 y 1. Entonces, al ser este un modelo probabilístico, si yo vuelvo a iniciar la simulación, el resultado me va a salir totalmente distinto, ya que no hubo la misma posición inicial de los agentes, no hubieron los mismos movimientos, la probabilidad de contagio cada vez fue diferente para cada agente y la probabilidad también de recuperación también fue diferente. Y si vemos los resultados totalmente distintos, si seguimos dándole, también podemos ver que los resultados no son reproducibles, y esto confirma que este apartado y este modelo es totalmente probabilístico, ¿verdad? Entonces, esa fue la implementación total, pudimos implementarlo perfectamente. Entonces, aquí entre estos dos modelos, puro, el modelo determinista y el modelo de agentes, que nos añade variables probabilísticas, podemos notar la diferencia entre ambos modelos, y es que este toma en cuenta ciertos, un poco reproduce la aleatoriedad que hay en la vida real, con una epidemia, donde los agentes, o sea, nosotros nos movemos libremente, y hay probabilidades también, hay variables probabilísticas que influyen en una epidemia. Entonces podemos ver la diferencia entre ambos modelos y podemos sacar nuestras conclusiones en base a esto. Bueno, esto fue todo, gracias por su atención.